Bueno, hemos estado en estos últimos días recibiendo la información de que la provincia va a tener que invertir cerca de 80 millones de dólares para hacer un mantenimiento y reparaciones en la Ruta 9 entre el tramo del ex peaje de Aunor y la rotonda de Torsalito, el cruce de Güemes como lo conocemos todos. Son 45 kilómetros que en su momento estaban sostenidos, estas reparaciones, el mantenimiento, los arreglos, todo lo que era, digamos, lo que correspondía al desmalezamiento de toda la ruta, a cargo de la empresa Aunor, que financiaba todos esos trabajos con el cobro del peaje. En un momento, Juan Manuel Urtubey tiene una pelea política con Juan Carlos Romero y por alguna razón, que algunos suponen que Urtubey suponía que Romero podía tener intereses en esa empresa, de un plumazo decidió quitarle la concesión a la empresa y que se libere el peaje. El tema es que liberar el peaje significaba que la provincia se tiene que hacer cargo de esa ruta, que hoy, como verán, es un desastre porque, claro, la provincia no tiene capacidad para atender una ruta nacional, sobre todo esto que es una autovía, una autopista de 2 vías con 2 carriles cada una. Esto significa un esfuerzo enorme, pero la pérdida de plata que ha significado el mantenimiento del gobierno de Urtubey hasta ahora es impresionante, no está cuantificado. Como tampoco se ha cuantificado cuánto le costó a la provincia tener que absorber todos los empleados que tenía Aunor en ese momento para evitar un conflicto social. Esto no está evaluado como esos enormes gastos, pérdidas que ha generado una decisión casi caprichosa del ex gobernador Urtubey. Hemos estado hablando en Profesional en la radio con el director, quien era uno de los directores de la empresa Aunor, Alejandro Martorell, nos contó la historia de todo esto y un poco la trama que ha tenido esta situación que hoy representa una enorme cantidad de recursos que debe invertir la provincia en una ruta nacional. Lo escuchamos. Como siempre, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Indio. Siempre es un gusto estar con ustedes acá. Bueno, contanos un poco de la historia de esto, porque hemos conocido esta noticia ahora de que nos va a costar 80 millones de dólares esto, pero me parece que hay que ir más allá, ir a aquel momento en que se decidió terminar con esta concesión. Bueno, ese momento llegó a raíz de que directamente no nos atendían. Aunor estuvo congelada en un periodo que fue inflacionario durante 9 años y medio a 2,50 pesos. La decisión de rescindir el contrato se tomó sencillamente porque lo que se recaudaba en las casillas ya no alcanzaba para pagar los sueldos, mucho menos para cumplir todas las tareas que tenía que cumplir Aunor y que sin embargo se cumplieron hasta el último día. Es decir, Aunor no solamente tenía que cortar el pasto, no era solo eso. El mantenimiento de una ruta es bastante más complejo que solamente cortar el pasto, mantener pintada la ruta, mantener toda la cartelería, hacerse cargo de los accidentes que se producían en la ruta, hacerse cargo de todos los autos que quedaban por alguna razón parados en medio de la ruta. Teníamos un servicio de bandejas que retiraban todos los autos que quedaban en la ruta. Es decir, había todo un servicio y ese servicio tiene un costo. Lamentablemente, el congelamiento de la tarifa, que fue total y absolutamente arbitrario. ¿Que lo resuelve quién ese congelamiento? ¿Quién lo decide? A ver, cuando Aunor comienza a operar, a los 8 meses de operar Aunor, viene la salida de la convertibilidad. Y entonces salimos de $1 de 1 peso a $1 de 4 pesos. La tarifa de Aunor era $1,96, ajustable según la inflación de Estados Unidos. Eso era lo que se firmó en el convenio y en la licitación. Eso no se cumplió nunca.
Entonces, en ese momento quedamos a 1,96 hasta el año 2005. En el año 2005 se consiguió un aumento de tarifa a 2,50 pesos, pero era claramente insuficiente. Con eso no se podían realizar las obras. El presupuesto total de AUNOR, cuyo contrato vencía en el año 25, el presupuesto total era de 45 millones de dólares. En la obra se invirtieron aproximadamente un poco más de 17, casi 18 millones de dólares en la obra hasta comenzar a cobrar el peaje. Es decir, que faltaba invertir toda esa cantidad que tenía que salir del cobro del peaje. Entonces, al no haber actualizado las tarifas a los valores que correspondían, también era muy difícil realizar las obras y las repavimentaciones que estaban perfectamente planificadas y figuraban en el contrato original. Entonces, obviamente la autopista o la autovía se fue deteriorando porque no había forma de mantenerla. Yo lo que digo es que la ciudad de Salta, con todas estas decisiones erróneas que tomó el gobierno de ese momento, la ciudad de Salta perdió, porque hoy tiene un acceso que es un desastre. Nosotros perdimos porque, ¿cómo podría calificar yo lo que sucedió cuando hay un incumplimiento contractual por parte del Estado? Básicamente es una estafa hacia el contratista. Pero mucho más perdió la provincia de Salta, porque la visión que tuvo en ese momento el gobernador Romero es que podía haber empresas particulares que inviertan en la infraestructura de la provincia, y es una forma que se utiliza en muchos lugares del mundo, es una forma moderna de encarar las autopistas y muchas otras obras. Y eso se vio desvirtuado y además cayendo en una inseguridad contractual, porque estos contratos de tantos años seguramente van a atravesar de hecho atravesaron varios gobiernos. Entonces, si un gobierno tiene la idea, pero los que siguen no lo van a respetar, ¿quién va a invertir en una provincia que hace eso? Sí, claro, es un antecedente pésimo. Entonces creo que a la provincia es la más dañada de toda esta situación. Además del usuario, claramente. Sí, claro. ¿No? Ahora, Alejandro, en este caso, esto que se tomó como una decisión, ¿qué motivaciones había? Porque se habla de motivaciones políticas fundamentalmente. ¿Qué nos puede decir de esto? Es que tuvimos una reunión que claramente fue muy desagradable, donde un ministro que había en ese momento, un ministro peludo... Parodi, yo creía que era peludo. Yo creía que era peludo. Bueno, las dos cosas. Parodi era peludo. Nos dijo, a las empresas a veces les toca ganar y a veces les toca perder. A ustedes les tocó perder. ¿Esa fue la explicación? Esa fue lo que nos dijo ese señor. O sea, ¿y ningún otro motivo? No hubo después ninguna negociación más. Ahora, digamos, ¿cuánto se puede suponer que hay de cierto en la versión en que esto tenía que ver en realidad con una pelea política de Urtubey con el ex gobernador Juan Carlos Romero, de Juan Manuel Urtubey con Romero? Digamos. Pero no lo sé, nosotros qué teníamos que ver. Nosotros creímos en la provincia, creímos en un contrato, invertimos, hicimos las obras, hicimos lo que correspondía, dimos el servicio que correspondía. ¿Por qué teníamos que pagar nosotros el precio de una pelea? Alejandro, no teníamos nada que ver. ¿Ustedes tenían margen de reclamos a la provincia? ¿Reclamos? De reclamos todos los meses. Todos los meses. Todos los meses se presentaba un reclamo. Porque no digo, hubo... digamos, por una falta contractual, digamos, después de... Sí, porque además había otra situación. Cuando se actualizó la tarifa a 2.50, hubo una decisión de Vialidad de subvencionar el tráfico de camiones. El cuadro tarifario tenía una relación, 2.50 pagaba un auto, el doble pagaba un auto de hasta 4.000, un camión de hasta 4.000 kilos, y después había toda una relación entre las tarifas. Esa relación la modificó Vialidad de la provincia, subvencionando a los camiones. Pero el contrato decía que la provincia podía subvencionar a los camiones, pero no decía que lo tenía que subvencionar a AUNOR.
Es decir, que si la provincia lo subvencionaba, esa plata, la provincia debió habérsela dado a UNOR todos los meses. Y se presentó todos los meses, desde el año 2005 hasta el 2014, un reclamo por esa diferencia que nos adeudaba la provincia, que jamás pagó. Bueno, estamos frente, digamos, a una inversión enorme que tiene que hacer ahora la provincia de 80 millones de dólares a causa de estas decisiones motivadas, vaya a saber por qué. Decisiones disparatadas como otras que tomó ese gobierno. Sí, bueno, yo esta mañana y mencionábamos el tema de lo que les va a costar a los salteños el juicio con Casinos de Austria, ¿no? Bueno, que es otro de decisión de estas características. Es un caso parecido. La diferencia es que nosotros rescindimos el contrato y no se hizo ningún tipo de juicio a la provincia, ni nuestros socios no querían tener ningún tipo de litigio, entonces no se hizo ningún litigio. Con lo que se cobró en la rescisión del contrato, prácticamente se pagó la indemnización al personal que luego fue contratado en Vialidad en su totalidad. Todos pasaron a ser empleos públicos. Claro, es decir, con costo para la provincia. Claro. Y en este caso me decís que la única argumentación fue esa, le tocó perder. Nunca tuvimos una respuesta a nuestros reclamos. Ni explicaciones de por qué se tomó. Ni respuestas, ni explicaciones, y además nos costaba mucho que nos reciban para hablar. Alejandro, en este caso, esa ecuación que vos me hablabas de que estaba, digamos, de acuerdo a los cálculos, como estaba establecido en el contrato, era una ecuación que cerraba para las inversiones que había que hacer. Digamos, ¿en cuánto tiempo? Bueno, nosotros teníamos que entregar en el año 25 la autopista en perfectas condiciones. Eso es lo que decía el contrato. Nosotros teníamos que ir haciendo todas las repavimentaciones y todas las obras que requiriera la autopista para en el año 25 entregarla en la misma condición con que inauguramos el cobro del peaje. Bueno, y esto, digamos, por supuesto que la ecuación no se cumplió nunca, pero vuelvo a la primera pregunta. ¿Quién decidió ese congelamiento de la tarifa del peaje? En realidad no se decidió un congelamiento, sino que, no me acuerdo bien si hubo un decreto, qué fue, pero el contrato decía que la tarifa se actualizaba todos los años con el índice de inflación de Estados Unidos. Y eso no se cumplió nunca en el contrato. Nosotros probablemente tendríamos que haber hecho un juicio en ese momento, pero uno siempre tiene la esperanza de que va a poder resolver los problemas por la vía del diálogo. Provincial, ¿no es cierto? Claro, sí, provincial. Porque si bien esa es una ruta nacional, se hizo un convenio, la provincia hizo un convenio con la Nación para poder ejecutar estas obras y para poder hacer todo esto sobre la Ruta 9, que es nacional. Que es el problema que tenemos ahora, porque en algún punto la provincia, digamos, Nación, se desentiende de querer recibirlo de nuevo. Dice, no, nosotros tenemos aquí una sesión, háganse cargo. Es decir, nos dejaron, como dicen, nos dejaron un clavo. Claro. Porque, digamos, Nación no quiere recibirlo ahora. Por eso es que los salteños ahora vamos a tener que pagar 80 millones de dólares para reparar eso. Es difícil la solución, porque yo hago un número rápido. Si nosotros, el total de la inversión eran 45 millones, o sea, digamos la mitad de lo que es ahora, pero, había que invertir 18 para la obra y luego eso se invertía durante el periodo de la concesión. Ahora estás hablando de 78 millones para ejecutar la obra. ¿Y cuánto más para el mantenimiento de la obra en 20 años de contrato, en 30 años de contrato? ¿Cuánto más hay que invertir? Es decir, que no son 80 millones. Es que no estamos... Es mucho más de 80 millones. Sí, pero además te hago un agregado que no sé cómo se puede llegar a hacer el número. ¿Cuánto nos costó esos empleados que pasaron de ser empleados de AUNOR a ser empleados de la provincia? Digamos, me parece que es un costo que hay que sumarlo, ¿no? Están en Vialidad. Ahí nomás tendríamos que pasar de $2 a $4 la tarifa, ¿no? Pero eso habría que sumarle todo las obras de mantenimiento. O sea que tendría que ser bastante más de $4 un peaje para poder hoy hacer eso. Ojalá lo puedan hacer.
pero conociendo los números suena un poco difícil, ¿no? Uh-huh. Sí, sobre todo por cómo están los peajes, por ejemplo, no sé, el de Cabeza de Buey, que creo que está en 1.000 y pico de pesos ahora con la última actualización. Bueno, el 1.000 régimen ese pesos, es sí. distinto, el régimen ese es distinto. Cuando surgió todo el tema de los peajes, hay dos regímenes para peaje. Uno es el de los accesos a las ciudades, que es el caso de AUNOR, y otro es el de las rutas troncales, que es el caso de Cabeza de Buey. Los peajes de las rutas se hicieron porque en ese momento había una deuda de Vialidad de la Nación muy grande con las empresas constructoras. Para resolver esa deuda, que si yo mal no recuerdo, porque bueno, esto es en los 90, han pasado muchos años, eran alrededor de 7.000 millones de dólares, una cosa así, la deuda que había con las empresas contratistas. Entonces una solución con las empresas contratistas fue concesionar esas rutas para que cobren el peaje y se hagan cargo del mantenimiento. Eso es lo que hizo Menem. Pero luego esos contratos vencieron y el que renovó los contratos fue Devido. Y cuando Devido renueva los contratos, crea un ente que se llama OCOBI, si mal no recuerdo. Sí. Entonces cambian los contratos. Esas empresas lo que cobran hoy, mañana lo tienen que depositar en el banco del OCOBI. Y solamente realizan las obras que les ordenan hacer. Y cobran las obras que les ordenan hacer. Es decir, no tienen la obligación de mantener la ruta. Y ahí se está viendo el problema que hay en Metán, que claro. Es tremendo, Sí. Y realmente eso está intransitable. Alejandro, en todo este conflicto, cuando se inicia, digamos, todo este tema del peaje de AUNOR, ¿Urtubey los recibió alguna vez? No. Nunca. E intentaron, obviamente, hablar con él. Una vez estuve en una comida con él donde le dije que le iba a pedir una audiencia, me dijo que sí, y estuve 2 semanas llamándola a la secretaria, y nunca me atendió. Y cuando los atendió Parodi. Nos atendió Parodi. Pero para nada, digamos, solo para comunicarle que estaba terminado el tema. Para decirnos eso, que nos había tocado perder. Pero está muy bien que la empresa pierda, porque ese es el riesgo empresario, ¿no? Una empresa puede ganar o puede perder. Ahora, que le toque perder por decisión de un funcionario, eso es otra cosa. Sí, claro. Es decir, que alguien diga, che, decido que esta empresa pierda. Bueno, son cosas increíbles y estamos empezando a hacer como esta evaluación de estos saldos que nos van dejando de una gestión que digamos se ha manejado con bastante irresponsabilidad en algunos casos, ¿no? Yo creo que sí, coincido con tu análisis. Ha sido un gobierno desastroso, 12 años de no hacer nada. Alejandro, como Prohibido prender fuego. El 95% de los incendios son provocados por el hombre. El viento y el clima seco aumentan el riesgo. Por favor, no quemes pastos, restos de poda o basura. Actuemos rápido. Comunícate con el Sistema de Emergencias Provincial 911 o al 105, Municipalidad de Salta. Cuidar a las infancias es cuidar lo que importa. Salta cuenta hoy con 90 centros de primera infancia abiertos para más de 3.500 niños. Más de 2.300 chicos de comunidades rurales originarias son asistidos por el Plan UNIR. La línea 102 los acompaña los 365 días del año. Apoyamos el cuidado en familia de los niños en toda la provincia. Gobierno de Salta. Ahora podés hacer impactar tu recarga virtual en pocos minutos. Es muy simple. Realizás la recarga por cualquiera de las aplicaciones virtuales habilitadas y esperás entre 15 y 30 minutos. Solicitás al chofer que permita la habilitación de la recarga y cuando lo indique, acercás la tarjeta al validador amarillo. Ahora sí, ya podés pagar tu boleto e iniciar tu viaje. Saeta, más servicios para nuestros usuarios. Gobierno de Salta.